Pretender vivir en un ambiente sin riesgos es una utopía, pero no hacer los esfuerzos requeridos para evitarlos sería una gran irresponsabilidad. Por eso, cada semana contribuiremos contigo para que puedas alcanzar el pleno desarrollo de tus potencialidades, el logro de tus metas más preciadas, la oportunidad de disfrutar una vida saludable y la seguridad a los que tienes derecho. Contribuiremos proactivamente con el desarrollo sostenible que mereces. Es mejor prevenir. A esta entrega semanal de la Utopía. Esta semana, como cada semana, seguiremos pasando revista a las emergencias, a las situaciones que se presentan en nuestro territorio y que de una u otra manera inciden en las condiciones de seguridad y de salubridad de todos y cada uno de nosotros. Condiciones especiales se presentan ya este fin de semana. Mañana se levanta el toque de queda, las condiciones de emergencia que han tenido resguardado, digamos, a todos los sectores poblacionales del país en los últimos 4 meses. Y eso obviamente nos deja con una cantidad de lecciones aprendidas. Es bueno que para garantizar nuestra salud, garantizar la sostenibilidad de nuestras vidas saludables, que tomemos las lecciones aprendidas de estas cuarentenas, de estos estados de excepción que hemos vivido desde febrero para acá, para que independientemente de que ya no haya un estado de excepción, utilicemos las buenas prácticas, las lecciones aprendidas para preservar la salud. Porque las condiciones que han afectado la salud en todo el mundo, las que en nuestro país se ha manejado con una epidemia, digamos, manejada a medias, pero que ha golpeado duramente a otros países del continente americano y del mundo, siguen latentes. Entonces vamos a tomar una parte importante de nuestro contenido del día para refrescar las lecciones aprendidas que debemos tener pendientes permanentemente a fin de preservar nuestra salud, la salud de nuestros familiares, quienes comparten el entorno familiar con nosotros, la salud de nuestros vecinos y compañeros de trabajo con quienes compartimos con regularidad espacios y tiempos, y por ende la salud de nuestros conciudadanos, porque no hay ninguna posibilidad de mantener una vida saludable individual si quienes nos rodean son afectados. Y hay muchas lecciones aprendidas, muchas buenas prácticas que tenemos que replicar y muchas malas prácticas que debemos evitar. Vamos obviamente a conversar en el día de hoy de las afectaciones que hemos tenido en la última semana con el polvo de Sahara que ha estado sobre el territorio nacional. Tenemos algunos consejos de expertos que nos van a dar algunas recomendaciones para conservar, porque independientemente de que la parte más crítica pasó, vamos a seguir recibiendo los efectos del polvo de Sahara con una menor concentración, pero hay una nube de polvos que viene sobre el océano Atlántico y que seguirá afectando todo el arco insular de las Antillas. Y vamos también a ver la situación meteorológica del país.
Es una situación que debemos prestarle atención y haremos alguna revisión de la necesidad de mantener activados los comités municipales de prevención, mitigación y respuesta en todo el territorio nacional, en cada municipio de nuestro país, como una garantía de mitigar, de prevenir y de prepararnos para responder cuando el caso se nos presente. No se vayan, queridos amigos, porque hoy, precisamente a una semana de las próximas elecciones generales que tendremos el próximo 5 de julio y a 24 horas o a 20 horas del levantamiento del toque de queda y de las condiciones de emergencia que han estado controlando o intentando controlar el país, vamos a compartir un interesante contenido con todos ustedes. No se muevan, que en breves instantes estamos con ustedes. Queridos amigos de la Utopía, como conversado al inicio de la entrega de esta semana, acordamos dedicar un espacio para consultar con expertos temas que debemos poner en práctica, lecciones que hemos aprendido a lo largo de esta larga cuarentena y que, si somos capaces de adaptarnos en la vida a esas nuevas prácticas, que son buenas prácticas, que nos van a ayudar a conservar una vida saludable, vamos a poder seguir avanzando en el desarrollo sostenible al que todos tenemos derechos. Pero si no, podemos pagar el precio. Hemos hablado de dos cosas que tenemos ahora sobre la mesa. Durante toda la semana hemos sido afectados por el polvo de Sahara, una gran afectación, una incidencia enorme en toda la atmósfera de toda la isla, sobre todo en el caso nuestro de la República Dominicana, ha estado afectando. Pero se dijo o se vio un cambio entre jueves y viernes, y mucha gente no se ha dado cuenta que ya desde ayer en la tarde, viernes en la tarde y hoy sábado comienza una nueva afectación, un nuevo peregrinaje del polvo de Sahara que viene desde el arco de las Antillas Menores entrando a las Antillas Mayores. Y eso obviamente va a generar afectación en todos nosotros. Para que nos ayude a entender la situación y el riesgo a que estamos expuestos y qué buenas prácticas debemos poner en marcha, hemos invitado al doctor Carlos Manuel Félix Cuello, un epidemiólogo ya que ha sido contertulio con nosotros aquí en la Utopía Riesgo Cero, con quien vamos a conversar. Buenos días, Carlos Manuel, un placer tenerte con nosotros en la Utopía. Todo el público que nos sigue, nuestros televidentes, están esperando este conversatorio contigo porque hay mucha inquietud en la población sobre qué hacer para disfrutar de esta apertura sin poner en riesgo la salud, sobre todo con esta incidencia del polvo de Sahara que tenemos en la República Dominicana. Buenos días, el placer es mío. Sí, justamente nosotros estuvimos recibiendo los efectos que se producen todos los años entre los meses de junio y julio de lo que es el polvo del Sahara. Ustedes saben que el polvo del Sahara no es más que los polvos que se levantan desde África y que recorren entre una distancia entre unos 6 y 10.000 kilómetros desde la parte norte de África, cruzando el Atlántico y la parte de Sudamérica, Latinoamérica,
y esa parte del globo terráqueo. Entonces, el problema del polvo implica toda una serie de complicaciones desde el punto de vista de la salud pública, desde el punto de vista de lo que son las condiciones medioambientales y de salud pública desde el punto de vista de lo que es la agricultura. Pero en el caso de la salud pública, las implicaciones que tiene este problema del polvo del Sahara, que junto a él trae una serie de partículas y microorganismos, como son bacterias, como son virus, como son hongos, que esporas, que eso lo que hace es que contribuye a crear problemas a nivel de la salud del ser humano. Sobre todo entre la primera edad de la especie humana, la niñez, y la edad final de la especie humana, y aquellas personas que tienen una condición de salud, como son, por ejemplo, los asmáticos, como son las personas que tienen tendencia a producir alergias, como son aquellas enfermedades también dermatológicas que generan ese tipo de polvo, y también la persona que, escúchame, que tienen una condición de cáncer que les facilita que esta bacteria, estos virus y estos hongos incidan en ellos y generen enfermedad. Entonces, eso implica que la persona tiene que tener un elemento de protección. Por ejemplo, como son partículas, micropartículas que no se ven a nivel visuales, el ojo humano no la puede ver de manera simple, pues la persona debe de recurrir a mecanismos de prevención. Y uno de esos mecanismos de prevención es los que hoy en día está de moda con relación a la pandemia, la mascarilla que se debe utilizar y lo que son los protectores oculares. La mascarilla para tratar de que esas micropartículas no se introduzcan al organismo a través de las vías respiratorias superiores y eso entonces se traduzca en producir enfermedades. Y a nivel de los ojos, para también evitar que se produzcan enfermedades oftalmológicas que también generan problemas visuales. Entonces, con estos dos tipos de protectores, uno contribuye a disminuir lo que son los efectos de este tipo de polvo que genera a nivel de la salud. Carlos Manuel, ¿y qué pasa dentro de la vivienda? O sea, estamos hablando de que el uso de la mascarilla y los protectores solares, normalmente con la epidemia hay un uso frecuente de la población cuando sale fuera, pero ¿cuál debe ser la conducta o las previsiones que hay que tomar dentro del hogar o dentro de los vehículos? Bien, usted sabe que el polvo del Sahara es parecido al polvo que se genera a nivel de las casas, a nivel de las residencias, a nivel de lugares donde uno convive. La diferencia es que en la casa no hay todo este tipo de partículas que traslada el polvo del Sahara. Y en la casa tú puedes generar un proceso de limpieza y desinfección para eliminar lo que son esos patógenos, esos microorganismos que el día a día conviven con uno a nivel de la casa, los virus, las bacterias, algún tipo también de parásitos, aunque no se eliminan las esporas, porque eso es un tipo de microorganismo que necesita un proceso de esterilización que no se realiza en el proceso de limpieza de la casa. Entonces, uno de los mecanismos de contribuir a que ese polvo no incida con las partículas que traslada con relación a la enfermedad de la persona de la casa es, además de la limpieza, cerrar lo que son las ventanas de la casa para que el polvo no penetre y así no penetren la gran cantidad de microorganismos que arrastran ese polvo. Es un mecanismo también de prevención que se puede desarrollar y que se debe ejecutar en la casa para, además de la mascarilla y los lentes, también contribuir como mecanismo de barrera. O sea, si la idea queda entendido que si tomamos la previsión de cerrar todo lo que sea posible, ventanas en la casa, reducimos la incidencia. Claro, pero claro. ¿Qué pasa cuando en muchas de nuestras casas, sobre todo por el calor que también se acumula, porque hay un calor que se da en nuestras viviendas por el efecto invernadero, en estos momentos hay mucho uso del aire acondicionado,
algún tipo de recomendación particular con el uso de los aires acondicionados para reducir el riesgo de del reciclado de ese polvo que está a veces en nuestros hogares? Bien, el aire acondicionado, lo que tiene la posibilidad de tenerlo, los niveles de limpieza y desinfección deben ser mucho más frecuentes como se hacen a nivel normal. Y dependiendo del lugar donde esté ese aire acondicionado, si es a nivel de una vivienda, si es a nivel de un centro de salud, si es a nivel de una industria, tiene que generarse su proceso de limpieza. A nivel de hospital y a nivel de industria, el proceso de limpieza y desinfección debe de llevarse entre 3 meses y 6 meses. Como hay un proceso de polvo que genera una serie de partículas, eso incide a nivel del proceso de refrigeración que se produce en el aire acondicionado, y eso implica entonces que el proceso de mantenimiento de ese aire, de limpieza y desinfección, debe hacerse con mayor frecuencia. Si se hacía 2 veces en el año, debe hacerse 3. Si se hacía 1 vez en el año, debe hacerse 2, porque eso contribuye a que el aire que se ingiera dentro de la casa, sea más puro y tenga mayor calidad en el oxígeno, y también a nivel hospitalario y a nivel industrial. Eso es muy importante. Bien, en los vehículos de motor me imagino que tendremos una práctica similar, porque tenemos muchas partículas en el aire, y normalmente con los calores todos tendemos a mantener el aire acondicionado, pero con frecuencia abrimos ventanas o abrimos puertas, y es necesario esa higienización. Muchísimas gracias, doctor, por su valiosa recomendación. Sabemos que muchas vidas se van a salvar. No tan solo las vidas, sino la calidad de la vida, porque muchas veces esos fallos no es un tema de que la gente pueda morir directamente, pero puede tener afectaciones que a la postre termina afectando su calidad de vida, y hasta puede ser la vida misma. Muchísimas gracias por tus aportes y por tu... No hablamos de la COVID, de la enfermedad. Hablamos del polvo del Sahara. Perfecto, cierto. Con respecto a esa liberalización que tenemos ahora, la gente comienza ya a prepararse para celebrar a partir de mañana como si todo hubiese acabado, y no hay una orientación clara para la población. Ya no es un tema de represión, es un tema de educación para que la gente también se pueda proteger. Tus recomendaciones para esa población, 11 millones de personas que vivimos en la República Dominicana y que debemos aprender a una nueva forma de vivir, una nueva forma para poder conservar la salud. Bien, yo he dicho que esta situación de la pandemia se va a evaluar de manera más objetiva después que pase el periodo electoral de las elecciones del 5 de julio, porque es penoso que una sociedad, ante un problema tan complicado, de tanta envergadura, que lesiona la salud de toda una población y de todo el mundo, la gente no haya tenido conciencia y nivel de educación, lo que implica esto. Y por tanto, la política que han venido aplicando las autoridades, que mucha gente puede tener valoraciones sobre ella, de la cual yo he puesto la mía y creo que no ha sido de la mejor, pero la gente no han entendido la repercusión de esta enfermedad. Es una enfermedad, es una pandemia que mata, que sigue matando, que República Dominicana está inundada de esta pandemia, que el país no tiene una estructura sanitaria que sea capaz y que haya sido capaz de bloquear la expansión de esta pandemia, porque a casi 4 meses, donde ya desde que se reportó el primer caso al día de hoy, nosotros lo que tenemos es un país donde de las 32 provincias hay 19 provincias que el virus está eminentemente activo. Ya pasamos las 700 muertes, ya por reporte de las autoridades van casi 30.000 casos, y eso es un elemento llamativo a la ciudadanía a que no jueguen con el problema de esta pandemia. Esta es una pandemia que mata, hay que cuidarse. Lo peor de esta pandemia no ha pasado en República Dominicana. Las diferentes autoridades, los diferentes sectores del país le han dado más preeminencia a la parte económica, a la parte de que se produzca esta elección, independientemente pase lo que pase,
porque hay un interés de que estas elecciones se den. Creo que eso es un grave error. Las personas que están circulando a nivel de las comunidades no están observando las medidas, están haciendo y deshaciendo, acumulándose de manera irresponsable, no se ponen la mascarilla y si se la ponen de la nariz para abajo, se deja la nariz descubierta. La acumulación de personas a nivel de banco, a nivel de mercado, a nivel de plaza es increíble. Los autobuses y los carros no cumplen con el problema de la distancia y esto es peligroso porque responde, número uno, a que no respetan la decisión de las autoridades y número dos, a que no han hecho conciencia que esto es sumamente peligroso. Es necesario, es imprescindible que se utilice todavía el recurso de la mascarilla de manera adecuada, que las personas mantengan la distancia, porque esto no es un problema de un gobierno o de oposición, esto es un problema de salud pública y si nosotros no estamos sanos, no se va a poder mover las industrias y los diferentes sectores empresariales tienen que entender eso. Primero hay que proteger la salud para poder activar el tren productivo en la República Dominicana. Bien, las recomendaciones tuyas, Carlos, están claramente definidas. Creemos que hay un tema de intereses y esa distorsión, creo que lo vimos en la última vez que conversamos, son en gran parte movidas por el interés político, porque aunque se reprimía a la población y se le ponía restricciones, muchas autoridades aparecían o aparecen todavía exponiéndose y exponiendo a una gran población con el tema de las distribuciones de noche o con las reuniones masivas hechas en determinados sectores en busca de votos o de simpatía electoral, y eso obviamente ha creado una distorsión en la forma en cómo el mensaje se le ha llevado a la población. Coincidimos contigo de que es un tema que se resolverá tan pronto pase el periodo electoral, pero también yo creo que debemos entender nosotros que el virus no va a desaparecer, sea con las elecciones o sea porque haya cuarentena o no cuarentena o porque la autoridad lo diga o no lo diga. Es un virus que ha llegado, se ha instalado, tú dices que en una veintena de provincias, es probable que sea en todo el territorio nacional, que en poco tiempo tengamos todas las provincias con ese virus activo y la única forma de frenarlo, de controlarlo, digámoslo así, no de frenarlo, sino es que nosotros cambiemos los hábitos de vida, que cambiemos nuestras costumbres, que nos empoderemos del conocimiento que nos va a ayudar a vivir con ese virus, reduciendo los riesgos. Tú, reitero, tu recomendación del uso adecuado de la mascarilla. Reitero también tu recomendación del distanciamiento físico recomendado, que hay que mantenerlo, es un hábito, y de los hábitos saludables. Pero es necesario que la autoridad competente entienda que la solución no se va a dar metiéndole miedo a la población, ni se va a dar en los hospitales. Se va a dar en una labor de empoderamiento comunitario que hay que dar y seguimiento para que las comunidades en riesgo, las más vulnerables, asuman un cambio de conducta que les permita superar las condiciones de riesgo que hay en las comunidades, vivir con el riesgo sin afectarse y sin enfermar. ¿Dónde está la gran dificultad que tú como médico epidemiólogo en uno de los principales centros de salud del país ves para que la población no haya entendido, y sobre todo los líderes, los tomadores de decisión, que la solución nunca la van a tener ustedes en los hospitales si la población no se empodera y hace el trabajo correcto en sus casas, en sus trabajos, en su medio ambiente natural, para que un número menor de personas vaya al hospital. Siempre habrá la persona que irá al hospital, porque tiene alguna condición particular
que hará que el virus tenga un mayor efecto en él y por ende tendrá que recibir una atención hospitalaria. Pero la solución no puede, los recursos del Estado, los recursos del país, el conocimiento, el empoderamiento, no puede ser exclusivamente para hablar de entubar y hablar de unidades de cuidados intensivos y para hablar de atención hospitalaria. Mientras no entendamos que hay que concentrar los esfuerzos en trabajar con la población en su medio ambiente para que reduzca los riesgos de ser afectado y por ende la cantidad de personas que vaya al hospital sea mucho menor. ¿Dónde está la gran dificultad que hay para que nuestros líderes del sector salud? O sea, yo veo solamente al ministro hablando de los hospitales y hablando de que hay que reprimir a la población y que hay que penalizar, y no lo veo impulsando las campañas educativas y promocionales para que la población haga lo correcto para prevenir, para mitigar los riesgos. ¿Cómo podemos lograr eso, Carlos? Mira, yo creo que tú en parte has dicho muchos de los elementos que deben de tomarse en cuenta para resolver definitivamente este problema. Hasta el día de hoy no se puede confirmar de manera científica que este virus va a permanecer de manera constante en el territorio de República Dominicana o en la isla, porque científicamente hay una cantidad de virus que se han producido a nivel mundial y se han eliminado, y en República Dominicana se han eliminado también muchas enfermedades de tipo virales. Ahora bien, después de las elecciones del día 5, las autoridades y los diferentes sectores políticos de la República Dominicana tienen que sentarse de manera objetiva, con interés en la sociedad dominicana, a trazar una política de epidemiológica y de salud pública que tienda de manera real y objetiva y posible, porque es posible, a que esta pandemia en República Dominicana sea convertida en no un problema de salud pública. No es que no haya casos, sino un problema de salud pública. Y eso es posible porque otros países lo han realizado y lo han hecho. Ahora bien, es necesario que haya una revisión de manera total, global, de la política, que la supercomisión que ha estructurado el gobierno central sea reevaluada, porque a más de 4 meses esa supercomisión no ha sido capaz no solo de que se expanda el virus, sino ni siquiera aplanar la curva epidémica de una pandemia como esta, y esto deja mucho que decir desde el punto de vista del conocimiento de los problemas de salud pública, epidemiológico, y cómo se determina, cómo se disminuye y cómo se elimina una pandemia en cualquier territorio a nivel mundial. No hay país del globo terráqueo que haya permitido que ese virus ingrese a su territorio y que a 3 meses después ya no haya sido resuelto o se haya convertido en un problema mínimo en salud pública. Eso es un caso especial en República Dominicana, que a 4 meses todavía este virus esté activo en el territorio nacional. Pero eso tiene que hacerse de una manera realmente objetiva, buscando todos los elementos que han incidido en esto, no solo un problema de tipo educativo de la población y de conciencia social, sino de determinar cuáles son los intereses que van a predominar en República Dominicana. Si son los intereses de que un país esté libre de esta pandemia, o si son los intereses que se están sobreponiendo en el sentido en que no importa que exista la enfermedad, que no importa que exista la pandemia, que por encima de eso hay que producir, que hay que trabajar. Y eso es una visión errada, porque usted no puede producir con una enfermedad donde los que trabajan están enfermos. Entonces usted tiene que garantizar que ese país esté sano desde el punto de vista de salud pública para usted poder producir y generar bienes y generar recursos suficientes y para usted poder desarrollar una sociedad. Entonces, eso tenemos que ponerlo bien en claro, y yo soy de lo que estoy convencido que eso se va a evidenciar después de las elecciones, porque aquí todos los sectores sociales, desde el gobierno hasta la oposición, lo que están es pensando en quién es que va a ganar en el próximo día 5 de julio. No están pensando en problemas de salud, porque para ellos, enférmense o no se enfermen, no es una trascendencia, y ese es nuestro gran reto en los próximos días. Bien, Carlos, creo que más claro ni el agua. Yo quiero dejar los espacios de la utopía libres para que coordinemos en los próximos días la estrategia de presentar en una entrega de la utopía
esa ruta crítica que debemos seguir y que debe garantizar el derecho constitucional que tenemos todos los dominicanos a una vida saludable y que, como tú muy bien planteas, está en riesgo por la inadecuada implementación de la estrategia de enfrentar el coronavirus en la República Dominicana. Desde la Utopía y con tu participación identificaremos otros actores claves que participarán con nosotros. Trataremos de arrojar luz tanto a las actuales autoridades que todavía tienen un tiempo como las próximas autoridades que han de llegar a asumir el compromiso de retomar, digamos, con nuevos bríos. Esperamos que en mejores condiciones que las que hay actualmente, una participación comprometida de los sectores empresariales y los sectores, los líderes comunitarios que deben jugar un rol importante. Muchísimas gracias, Carlos, por tu participación. Ha sido realmente muy productiva esta conversación y dejamos abierta la invitación para que definamos esa ruta crítica donde podamos garantizar que las lecciones aprendidas en otros lugares y las buenas prácticas nos puedan orientar por el camino correcto en los meses por venir. Muchísimas gracias, Carlos, por tu participación y gracias a todos los amigos que han escuchado pacientemente tus orientaciones. Siempre. Gracias, queridos amigos. En breve volvemos con nuevas recomendaciones en esta entrega de la Utopía Riesgo Cero. Queridos amigos de la Utopía, seguimos en esta entrega analizando los efectos a los que estamos puestos todos los dominicanos ahora que hay una apertura y que la gente está celebrando, digamos así, que se acaba el estado de emergencia, que no hay toque de queda. Y hay mucha preparación, sentimos mucha preparación en la población de salir a las calles en el día de mañana ya a celebrar como si nada hubiese ocurrido. Y hemos tenido durante toda la semana los efectos del polvo de Sahara, que es cotidiano. Cada año hay incidencia del polvo de Sahara, pero como nunca en nuestra generación, de lo que yo recuerde, se había sentido una presencia tan fuerte en nuestro territorio. A los fines de tener una orientación clara para todos nosotros, hemos invitado al ingeniero José Miguel Campuzano, subdirector de la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET, y un aliado importante de estas jornadas de empoderamiento comunitario y de fortalecimiento de capacidades locales que impulsamos desde la Utopía, quien nos acompaña en el día de hoy para orientarnos primero sobre qué nos espera con el polvo de Sahara y segundo, qué recomendaciones debemos observar si queremos, cómo debemos garantizar la vida saludable a la que todos tenemos derecho. Muy buenos días, Campuzano, un placer tenerte de nuevo con nosotros en esta entrega de la Utopía Riesgo Cero. Muchas gracias, Gustavo, nuevamente darnos la oportunidad de participar en su interesante programa La Utopía, un Riesgo Cero. Fíjate, Gustavo, yo no sé si en tu largo recorrido en asuntos de emergencia, nosotros los meteorólogos en la República Dominicana tenemos 3 temporadas bien definidas, que son la de los frentes, la de la actividad de rayos y tormentas y también la de huracanes. Yo creo que ya el dominicano, porque me lo han preguntado otras veces,
que si eso era frecuente, que si podía venir de tan lejos el polvo sahariano que se genera con las tormentas en el desierto del Sahara. Yo creo que debemos superponer en la temporada de rayos y tormenta, que ya el dominicano conoce ya más sobre este evento, este fenómeno meteorológico que es el polvo del Sahara, como también la temporada del polvo sahariano, vamos a decirlo así, en el Caribe. Los meses más frecuentes de la incidencia de este polvo son mayo, junio y julio. Entonces, la gente muchas veces ve el cielo a veces ligeramente opaco o opaco completamente y no distingue bien que esto es producto de las partículas de polvo que se mantienen suspendidas en la atmósfera baja. Eso es producto del polvo cuando tiene un tono, digamos, algo parduzco y a veces hasta medio amarillento. Esos son presencia de las partículas de arena, de otros minerales que vienen inmersos dentro de esa masa. Entonces, el evento que acabamos de observar principalmente lunes, martes y miércoles en todo el territorio dominicano, que se movió por una gran nube de masa de polvo procedente del Sahara, en todo el Caribe, Centroamérica, México, inclusive la zona de Texas. Es un evento catalogado por los investigadores que han observado estos fenómenos por un largo tiempo, que no se daba desde hace aproximadamente unos 50 a 60 años. Bueno, no se daba en la magnitud que se observó, que inclusive alcanzó récords, digamos así, que por ejemplo en Puerto Rico observaron una concentración en los medidores que tienen disponibles de más de 500 micrones por metro cúbico en el aire. La calidad del aire fue totalmente deteriorada por esta presencia del polvo. Las personas ahora en la semana han visto que ya en los medios se está diciendo que otra nube de polvo, y hoy sábado estamos viendo el desplazamiento nuevamente en el Caribe de otra masa de polvo, pero no se parece en nada, absolutamente en nada, a la que pasara a inicios de semana. Esta masa de polvo con menos concentraciones, por debajo inclusive de los 100 micrones, República Dominicana con la masa de polvo tan densa que pasó, los modelos indicaban presencia de entre casi 300 micrones. Ahí se aumentan considerablemente los problemas. Personas son sensibles a problemas de índole respiratoria, problemas asmáticos, rinitis, alergia, problemas hasta en los ojos si se pasa la mano. Y bueno, no somos especialistas en salud, pero lo que se recomienda en estas ocasiones es que la gente ande con más frecuencia con las mascarillas para evitar cualquier afección de este tipo que afecta considerablemente la salud. Bien, Miguel, ¿hasta cuándo tenemos que prepararnos nosotros para saber que esa realidad va a estar ahí? Hemos analizado ya en el programa que eso es algo recurrente que pasa todos los años. Hemos también planteado que no tan solo tenemos el polvo de Sahara, es que tenemos el COVID-19 con una apertura inusual, digamos, de toda la población, sin que hayamos logrado el compromiso de la población para hacer lo correcto, de seguir unas buenas prácticas que reduzcan los riesgos. ¿Hasta cuándo debemos estar pendientes nosotros como ciudadanos de esa presencia del polvo de Sahara incidiendo en nuestras vidas y que nos debe obligar, además de por el COVID, por el tema del polvo de Sahara, el uso de mascarillas? ¿Es un tema que se va a acabar en julio, como tú planteas, o puede ir más allá de julio? Fíjate, primero analicemos esta que está pasando ahora.
no es para usar mascarilla por el polvo. En lo del COVID, nosotros como meteorólogos no opinamos al respecto porque hay indicaciones muy claras de las autoridades de salud para evitar los contagios con el uso de la mascarilla. Ahora, en lo que respecta al polvo en particular, esta nube que está pasando, esta segunda nube, las previsiones indican que, por ejemplo, hasta el jueves, más o menos, nuevamente comienza a disminuir. Pero esas concentraciones que tiene esta nube, que son por debajo de 100 micrones, no amerita que el ciudadano ande con la mascarilla. Eso es si no existiera COVID, pero el COVID está ahí. Lo que está produciendo también ahora la llegada del polvo es algo extra, donde el sector salud tiene que también tener en cuenta este ingrediente adicional a lo del COVID. Entonces, yo decía al principio que la temporada de polvo sahariano es en los meses de mayo, junio y julio. Esos son los meses de más alta frecuencia de que pasen estas nubes. No pensamos así, desde ahora no te lo puedo decir, de que vamos a tener una capa tan densa como lo que pasó, porque fíjate lo que te digo, hacía 50 o 60 años que no se originaba una masa tan densa como la que cruzó a principios de semana. Entonces, en agosto, fíjate que la naturaleza habla por sí sola y la variabilidad del clima están bien claras ya después de los altos estudios que hacen los investigadores. Entonces, usted tiene ahora que viene agosto. ¿Qué significa agosto para el área del Atlántico y el Caribe? Bueno, el pico máximo de la temporada de huracanes, que es agosto, septiembre, octubre. Entonces, la atmósfera se limpia y viene entonces el escenario, se prepara para recibir lo que siempre nos ocupa todos los años, que es el momento más crítico de la temporada ciclónica y conocida por los meteorólogos como la temporada de actividad tropical o de la mayor frecuencia y formación de ciclones tropicales en la región del Atlántico Norte. Bien, muchísimas gracias, Miguel. José Miguel. Yo Andrés creo que... Miguel o José Miguel Campuzano, tú me dices nada más, Miguel Campuzano. Está bien. Realmente tenemos una información buena, pero también no tan buena. Resulta que como lo persistente es el COVID ahora mismo, y uno de los problemas que deberemos afrontar es el tratar de que no tengamos graves inundaciones de una temporada ciclónica, porque eso rompería las capacidades que tenemos de mantener el distanciamiento individual físico. Es un reto que venimos. Ya vamos a conversar contigo en otra entrega acerca de cuáles son los pronósticos y cómo debemos prepararnos en el país para reducir los riesgos de afectaciones en las poblaciones que van a ser afectadas en la temporada ciclónica en la parte alta. Ese va a ser un tema de otra entrega, pero mientras queremos dejar la inquietud de las personas que ese tema viene y agradecer tu participación. Muchísimas gracias, Miguel, por tu participación. Gustavo. Gracias. Un placer, queridos amigos, ha sido un placer contar con la participación del ingeniero Miguel Campuzano, subdirector de la Oficina Nacional de Meteorología, que nos ha acompañado en la conversación sobre los efectos y la incidencia del polvo sahariano en nuestro país hasta finales del próximo mes de julio, como él ha mencionado. No se vaya, que venimos ya con las consideraciones finales de nuestra entrega de la Utopía Riesgo Cero.
el día en que nació realmente el espíritu de Cruz Roja. No podremos hacer la caminata como a través de los años se ha hecho, pero sí seguimos llevando la antorcha del sentimiento humanitario. Queridos amigos, ese mensaje simbólico que nos hacía llegar o nos hizo llegar la presidenta de la Cruz Roja Dominicana y todo un equipo de colaboradores de la Cruz Roja Dominicana hace referencia a que el pasado día 24 de junio se celebra un aniversario más del evento que dio origen a la Cruz Roja a la Cruz Roja en el mundo, al movimiento internacional de la Cruz Roja. Hacía recordar que la batalla de Solferino, una batalla celebrada entre dos ejércitos europeos, mitad del siglo XIX, 1859, en la zona de Solferino, en Italia, en donde miles de personas murieron, solamente 20.000 austríacos y una cantidad enorme de italianos fallecieron en ese enfrentamiento, y que dio origen a una experiencia particular en Henry Dunant, un comerciante suizo que pasaba y que pudo presenciar la masacre de esa batalla, en donde hasta ese momento un herido en el campo de batalla era una persona descartada. Un herido era una persona ya descartada que moriría. No había ningún tipo de regla de juego que separaran las hostilidades para atender a los heridos o para proteger a las personas heridas. Y las vivencias de Henry Dunant se reflejaron en un libro que escribió, El recuerdo de Solferino, que generó todo un movimiento que dio origen 4 años más tarde al nacimiento de la Cruz Roja Internacional, de la Cruz Roja en ese momento en Suiza, que estableció las reglas de juego para que gobernantes y militares de diferentes países se pusieran de acuerdo en la necesidad de preservar la vida de un combatiente herido, como es el origen, es el Día del Socorrista, nace a partir de ahí. Y de esa época a esta época, ya de una reacción inicial de preservar la vida, se ha llegado a tener un movimiento, el más importante movimiento humanitario en el mundo, dedicado no tan solo a preservar la vida de los heridos, sino a garantizar el derecho que tiene la población, que tiene el ser humano, a una vida saludable, al respeto a ese derecho a la vida sin discriminación, sin ningún tipo de discriminación, con total independencia de los poderes, pero siendo un auxiliar de los poderes públicos. Es justo que dediquemos unos momentos en este día de hoy para reconocer esa importantísima labor iniciada por Henry Dunant a partir de esa experiencia del recuerdo de Solferino, y que le permitió ser la primera persona que recibió el Premio Nobel de la Paz una vez instituido.
El primer ganador de un premio Nobel de la Paz fue precisamente Henry Dunant, fundador del movimiento de la Cruz Roja, que nace a partir de esa experiencia de ver la batalla de Solferino. Con esa imagen de pasar la antorcha, les dejamos a ustedes para que pasen la antorcha por la vida, por la salud y por la prosperidad de todos y cada uno de los dominicanos. Hoy más que nunca necesitamos unir esfuerzos y voluntades para garantizar esa vida saludable para todos y cada uno de nosotros. Un placer haberles acompañado en este día tan especial en la entrega de la Utopía Riesgo Cero.